fortaleza buscando la felicidad, por Jack Infinitodos y Isidro Colina. Capítulo 2. El pueblo donde nacen los sueños. Ordis y Jack creció en un lugar que no era completamente campo ni completamente ciudad. Era un pueblo intermedio, un rincón del mundo donde los árboles aún daban sombra en las veredas. Los vecinos se conocían por nombre y las historias se contaban sentados en la plaza o en la cola del almacén. En ese ambiente, mezcla de tierra húmeda y radios encendidas, se formó su alma sensible, rebelde y artística. Desde chico, Ordisi fue distinto. Mientras otros corrían tras la pelota, él escribía canciones con palitos en la tierra o ensayaba discursos frente al espejo roto del gallinero. Sus grandes compañeros eran Luis, Santiago y Cairel. Los cuatro compartieron tardes eternas, exploraban callejones de tierra, se metían en charcos, organizaban espectáculos improvisados para los vecinos y hasta organizaban clubes secretos donde juraban no separarse nunca. Louis era su sombra silenciosa, su más profundo lazo emocional. Tenía una mirada que parecía entenderlo todo sin decir nada. Aunque nunca se lo dijo, Ordisi lo amaba. No con palabras ni gestos, sino con esa emoción que te hace guardar un nombre en el corazón para siempre. A medida que crecía, Ordisi empezaba a visitar la ciudad con más frecuencia para tomar clases de teatro, participar en cursos y grabar sus primeras escenas. Fue en una de esas estadías cuando, de la nada, recibió la noticia. Louis había muerto. La llamada fue breve, seca, como arrancar una flor de raíz. El dolor lo dejó inmóvil. Estaba en otra ciudad, lejos de su gente, de su lugar, y no pudo asistir al funeral, no pudo despedirse, no pudo llorarlo con los demás. Solo le quedó abrazar la soledad en su cuarto de pensión y llorar en silencio, mirando el techo como si desde allí pudiera escuchar su voz por última vez. Desde ese día, cada vez que volvía al pueblo y pasaba por aquel árbol donde solían sentarse a hablar de todo y de nada, Ordisi sintió una brisa distinta, como si Louis aún estuviera ahí, como si una parte de él nunca se hubiera ido, porque en el pueblo donde nacen los sueños, también guarda a quienes ya no están. Y Ordisi lleva ese pedazo de tierra en su alma como un tatuaje invisible que lo acompaña a cada paso. En su juventud, Jack Ordisi no solo estuvo rodeado de enemigos y amores difíciles, también tuvo amigos verdaderos que marcaron profundamente su camino, cada uno con su historia, con su luz y su sombra. Santiago fue un caso especial. Desde muy joven mostraba tendencias oscuras, fascinado por lo satánico, los rituales y los símbolos prohibidos. Muchos le temían, pero Ordisi no. Él veía más allá de las apariencias. Sabía que detrás de ese manto oscuro había un muchacho que solo buscaba respuestas a un mundo que dolía. Aunque su camino se tornó cada vez más tenebroso y se alejaron con el tiempo, Ordisi nunca olvidó la intensidad de su amistad con él, ni las conversaciones profundas que los unieron en sus años más salvajes. Cairel, aunque su nombre evocaba dulzura, era un hombre fuerte, intenso y leal. Tenía una presencia firme, de esas que hacen sentir seguridad con solo mirar, siempre dispuesto a proteger a los suyos. Fue quien sacó más de una vez a Jack de ambientes peligrosos y lo impulsó a seguir con el arte, recordándole quién era en sus momentos de duda. Cairel no era de muchas palabras, pero sus actos hablaban por él. Fue su escudo y también su espejo, mostrándole verdades que no siempre quería ver. Louis era el más popular del grupo, el chico que todas las chicas querían y que no pedía permiso para vivir a su manera. Rebelde, seductor, imposible de atar. Tenía una chispa única, una mezcla de picardía y valentía que lo hacía inolvidable. A veces, esa misma energía lo metía en problemas, pero también era quien levantaba el ánimo cuando todo parecía gris. Su amistad con Ordisi era como una tormenta de verano, intensa, impredecible, pero siempre refrescante. Con el pasar del tiempo, la vida fue separando sus caminos. Ordisi tomó otros rumbos, buscando sanarse y reconstruirse, pero ellos quedaron allí,
en su mente, como piezas esenciales de su historia. Nunca los olvidó. Ahora, mientras trabaja incansablemente en su serie Fortaleza buscando la felicidad, en su canal, en su libro y en sus nuevos proyectos, algo del pasado comenzó a sacudirlo. En una noche templada de abril, mientras revisaba mensajes en su teléfono, aparece una notificación. Hola Jack, hace tanto tiempo, soy Cairel, soñé contigo. ¿Estás bien? El corazón de Ordisi se agitó. No era casualidad, Cairel había vuelto. ¿Y si los demás también aparecen? ¿Y si el pasado regresa con todas sus luces y sus sombras, justo cuando parecía haberlo dejado atrás?